La crisis política en el Perú parece no tener cuándo terminar. Ya llevamos varios años de crisis en crisis, pero particularmente este gobierno, que está a punto de cumplir un año y medio, tal vez es exagerado decir de gestión, porque en realidad no hay una gestión, no se encuentran obras. Sería imposible casi mencionar al menos una obra de este gobierno, mencionar al menos un avance en alguna de cualquiera de las materias de gobierno o en cualquiera de los espacios en los cuales tiene injerencia. Sí podríamos mencionar innumerables crisis, innumerables problemas de características grotescas, temas de corrupción, temas de ineptitud. Eso sí abunda, pero no se puede mencionar hasta el momento una sola obra de este gobierno en un año y medio. Esto nos ha llevado a una situación ya crítica, a una situación absolutamente inédita en la historia del Perú. No hemos tenido en 200 años de república un gobierno tan incapaz y un gobierno tan corrupto como el actual. Pero la crisis tiene una serie de aspectos desde los cuales podemos enfocarla. Y uno de ellos es también el escaso manejo de la oposición, la incapacidad de la oposición para articular medidas que permitan combatir esta crisis. Y también todos los problemas que hay dentro del Parlamento, porque esta crisis se manifiesta en un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, dos poderes del Estado. Y el problema del Parlamento es que está también atravesado por la corrupción. Es sabido que la corrupción es un cáncer y que el Ejecutivo, al ser parte de una organización criminal que, según se sabe, estaría encabezada nada menos que por Pedro Castillo, que detenta la presidencia de la República, esta corrupción y esta organización criminal ha extendido sus tentáculos en diversas partes del Estado y ha comprado las conciencias de diversos congresistas, ha comprado votos en el Congreso. Esto se sabe desde hace tiempo, ¿no? Los llamados niños. Entonces, el Congreso no tiene la fuerza, no tiene la capacidad de enfrentar esta situación. Sin embargo, se está llegando a un momento límite, a un momento en que posiblemente haya ya un choque final entre ambas fuerzas en disputa. Hay un sector rescatable del Congreso, hay un sector que todavía cree en las instituciones, que todavía defiende la Constitución. Y hay algo muy importante. El Congreso nos puede no gustar, nos puede parecer que funciona mal, nos puede parecer que tiene 1000 defectos, pero es el último espacio democrático que nos queda, es el último espacio que nos queda para defender la Constitución, para defender el Estado de Derecho, para defender el imperio de la ley, frente a un gobierno absolutamente tomado por la corrupción, frente a un gobierno de delincuentes y de criminales como el que hay en el Perú en este momento, avalado además por delincuentes y criminales internacionales, avalado por el narcotráfico, atravesado por ideologías perversas y terroristas. Entonces el Congreso, con todos sus defectos, hay que protegerlo y hay que cuidarlo porque es el último espacio que nos queda. Si el Congreso cae, se acabó todo. Nos quedaría aún tal vez el Tribunal Constitucional, parte del Poder Judicial, el Ministerio Público, pero ya sería el final de una historia que es preferible ni siquiera imaginar. Como parte de este enfrentamiento, el Ejecutivo, que claro, tiene ya trazado un plan para perennizarse en el poder, para fortalecer sus tentáculos, porque sabe muy bien Pedro Castillo que si él sale del poder lo más probable es que termine en la cárcel o que tenga que fugarse del país, ¿no? Como todo delincuente busca la impunidad y esta impunidad pasa por perennizarse en el poder, por fortalecer su poder, y tiene asesores que lo están ayudando en esto. Y una forma de fortalecer este poder es debilitando a la oposición, debilitando al Parlamento. Entonces en eso nos encontramos, en esa pugna por ver quién sobrevive, y estamos llegando al enfrentamiento final. Entonces hemos tenido durante un año y medio decenas de ministros, ya casi incontables casos de corrupción y de escándalos, ¿no? Desde el primer gabinete, recordemos que el primer gabinete
no se podía conformar, pusieron a un terrorista como canciller, ¿no? Luego vinieron una serie de escándalos, tenemos ministros prófugos, la familia de Pedro Castillo con prófugos, una señorita que es medio hija, medio cuñada, no se sabe qué cosa es de él y que tiene como una prisión domiciliaria en Palacio de Gobierno. O sea, todo es una basura, todo es una vergüenza, todo es vergonzoso, lumpenesco, ¿no? Nos gobierna lo peor, nos gobierna lo más bajo de la sociedad, ¿no? Es como si hubiéramos abierto las cárceles y hubiéramos dicho vengan delincuentes a gobernar. Eso es lo que está pasando en el Perú, ¿no? Y detrás de ellos hay gente peor, ¿no? Como el embajador de Cuba, que es un agente de la tiranía cubana y que está moviendo algunas fichas en el Perú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese personaje perverso, ese personaje demencial, que es Aníbal Torres, durante todo el tiempo que fue primer ministro, azuzó los enfrentamientos, azuzó el resentimiento, enfrentó a los peruanos, echó veneno en las mentes de los peruanos. Finalmente, cuando ya han visto que llegaba el momento para este enfrentamiento final, han hecho una cuestión de confianza, pero mal planteada. A ver, vamos a tratar de poner algunos ejemplos para que se entienda bien, porque uno de los problemas está en que en los últimos meses en el Perú se habla de una serie de conceptos jurídicos y constitucionales de los que antes nunca se hablaba, ¿no? En los últimos años, en realidad, algunos conceptos que eran, vamos a decir, sacrosantos, ¿no? Que estaban en la Constitución pero nunca se tocaban, por ejemplo, la vacancia presidencial, ¿no? En 200 años de república se ha hablado de vacancia presidencial 2 o 3 veces, pero en los últimos 5 años hablamos de vacancia presidencial a cada rato. ¿Por qué? Porque estamos llenos de lagartos y de ratas en el poder, de delincuentes. Entonces la vacancia presidencial se vuelve una figura recurrente. Y entonces, en lugar de estar protegida en una urna de cristal como una figura o una institución que no debiera usarse jamás, se vuelve algo de uso diario, se bastardiza, se convierte, se manosea, como otras instituciones, ¿no? Como la cuestión de confianza. Antes no se usaba nunca. ¿Y quién ha hecho esta relativización de las cuestiones de confianza, de la vacancia? ¿Quién ha bastardizado las cuestiones constitucionales? ¿Quién ha relativizado las normas? Los caviares que son expertos en eso. Recordemos que en tiempos de Lagarto, ¿quién fue la primera que le dijo, señor Vizcarra, plantee una cuestión de confianza y luego una segunda, la Constitución lo garantiza, cerremos el Congreso? Rosa María Palacios, ¿no? Que ahora se da golpes de pecho y está escandalizada. Ella fue la inventora de esto. ¿Quién más fue? ¿No fue el señor Álvarez Odebrecht? Él fue también uno de los que propició este tema de la cuestión de confianza y empezaron a hablar de esta guachafería de las balas de plata sí, balas de plata no. Álvarez Odebrecht y Rosa María Palacios. Ellos empezaron con esto para proteger, claro, cuando admiraban al otro delincuente que es Vizcarra, ¿no? Entonces, los caviares son los responsables de esto. Ellos son los que han introducido esta relativización y esta bastardización de todos estos conceptos, ¿no? Entonces ahora, el demente de Aníbal Torres, que yo no sé cómo puede haber sido profesor universitario y haber tenido cierto prestigio, plantea una cuestión de confianza sobre un tema que no es competencia del Ejecutivo, que es competencia del Congreso de la República. Sobre temas constitucionales, interpretación de las normas, eso le corresponde al Congreso. Y la norma dice que no se puede hacer cuestión de confianza sobre un tema que es competencia del Congreso. A ver, para que quede más claro. Por ejemplo, una pareja de novios un día decide y va a la SUNAT. Entra a la SUNAT, pide ser atendido por un funcionario, se sienta y le dice, ¿y usted para qué ha venido? Venimos a que nos casen, venimos a casarnos. Entonces el funcionario de la SUNAT le dice, no, no es mi competencia, acá no corresponde. Entonces se tienen que ir. ¿Qué cosa han hecho? Rechazan el trámite. Ese trámite ni siquiera se admite. Ya, eso es lo que ha pasado en el Congreso. Ha ido este demente Aníbal Torres a plantear una cuestión de confianza sobre un tema que no era su competencia. Entonces el Congreso le ha dicho, no corresponde. Y ya está, y se fue.
Pero como ellos viven en otra realidad, no quieren entender, no les da la gana de entender, han dicho, bueno, nos han rehusado la confianza, ¿no? Así al estilo de Lagarto que dijo la negación fáctica. Ahora nos han rehusado la confianza, por lo tanto, cayó el gabinete. Todo es una ficción y una mentira. Williams y el Congreso oportunamente plantean al Tribunal Constitucional la necesidad de una acción de competencia que aclare esta situación. Pero miren todo lo que están armando estos delincuentes, no todo el problema que están armando de la nada. Entonces, ahora el Tribunal Constitucional tendrá que aclarar este tema. No existe una negación de la confianza. No se ha admitido el trámite, se ha rechazado de plano, nunca ingresó. Para que haya una negación de la confianza, tendría que haber llegado este tema al Pleno del Congreso, tendría que haberse discutido y ahí haberse dicho, se niega la confianza. Entonces ahí habría la primera, cosa que no ha sucedido. Entonces no corresponde hablar de negación de confianza, ni negación fáctica, ni que hayan rehusado la confianza. Son fantasías de estos comunistas miserables que quieren con eso atarantar al Congreso. Eso es lo que quieren hacer, atarantar al Congreso, hacerse los ingeniosos, los que tienen recursos legales, no tienen nada. Son unos incapaces y unos delincuentes. Entonces quieren hacer uso de esto para fortalecer a Castillo y para fortalecer su inmunidad, su posible impunidad frente a todos los delitos de los cuales se le acusan, cerrando el Congreso, cosa que no van a poder hacer, pero esa es la realidad. Frente a esto, la reacción del Congreso, porque Castillo ha incurrido en una gravísima infracción constitucional, porque han hecho un Consejo de Ministros donde han dicho que se les ha negado la confianza y todos los ignorantes que eran ministros en ese momento han firmado esa acta, han incurrido en una infracción constitucional. Entonces, ya Castillo con eso pues puso la cereza del pastel y tiene que ser vacado, no queda otra. Están las firmas, ya se va a ver en el Congreso la vacancia de Castillo por tercera vez. Esperamos, tenemos confianza, deseamos que esto sea así. No sabemos, ¿no? Porque una vez que esto se ve el día jueves, se admite el trámite, hay un plazo no menor de 3 ni mayor de 10 días en los cuales se debe convocar a un pleno. Ya se ha citado para este pleno al cual tendría que ir Castillo o su abogado, ahí se va a votar. No sabemos si alcanzarán los votos, pero bueno, estamos avanzando. Yo confío en que sí alcancen los votos, que el Congreso muestre finalmente algo de dignidad, que algunos de los niños reaccionen y cambien de actitud y voten por la vacancia. Luego vendrá otra historia, porque si es que no, en estos 13 o 12 días que quedan, si es que no la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no ha hecho algo con Dina Boluarte, vamos a tener a Dina Boluarte de presidente de la República y bueno, vamos a cambiar, como decía la vieja frase, mocos por babas. Vamos a salir de un comunista para caer con una caviar. Vamos a salir de Castillo para caer en manos de la cajera de Cerrón. Van a seguir los dinámicos del centro en el poder, de repente va a ser peor. Habrá que ver después qué se hace con ella, pero por lo pronto nos libramos de Castillo. Ya eso es bastante bueno. Luego habrá que ver cómo nos libramos de Dina Boluarte. Pero hay que seguir en la lucha, es muy importante que los demócratas, los que creemos en el Perú, en el Estado de Derecho, en la Constitución, en las instituciones republicanas, sigamos luchando para liberar al Perú de la injerencia del Foro de Sao Paulo, del narcocomunismo y de todos estos delincuentes que han tomado el país por asalto. Vamos.